presentando a la doctora Leisa Molinari. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo voy a seguir hablando un poco de mi experiencia con BTL y sobre todo, particularmente sobre un equipo que es el EMSCAL, por qué lo elegí, por qué decidí tenerlo en mi centro. Un poco sobre mí, soy médica dermatóloga, hago oncología cutánea, cirugía dermatológica y tengo una maestría hecha en evaluación en tecnologías sanitarias y económicas en el IEX. Y después de terminar la beca de oncología cutánea y cirugía dermatológica, puse un consultorio donde por exigencia de mis mismos pacientes tuve que ampliar, tuve que ver qué opciones tenía en el mercado para hacer una medicina estética de la mejor. Y ahí es cuando uno empieza a ver y a conocer los laboratorios. ¿Y yo por qué me decidí por EMSCAL? ¿Qué teníamos en ese momento para tratamiento corporal? Cuando yo empecé dermatología, tratábamos la grasa, tratábamos la piel, teníamos aparatos para disolver la grasa, teníamos la radiofrecuencia que desde el año 70 trabaja en la piel. Y cuando veíamos cierta flacidez muscular, ¿qué le decíamos a los pacientes? Bueno, yo te voy a sacar la celulitis, vos andá y haces gimnasia, ¿no? Porque teníamos muy poco, por lo menos serio y efectivo, para tratar el músculo. Y también cuando nosotros tenemos un consultorio y tenemos pacientes, tenemos que pensar en lo que es la costo-efectividad. Siempre que compren algo, piensen en el costo-efectividad. El costo-efectividad es la acción económica que busca comparar dos o más alternativas con la perspectiva de sus costos y de los efectos en la salud que ellos generan. Cuando ustedes empiecen a hacer esto, van a notar diferencias en resultado y van a notar diferencias en la facturación del consultorio a fin de mes. Y les voy a decir por qué. Vamos para allá. Bien. Entonces, en ese momento dije, bueno, yo no quiero decirle más a los pacientes que vayan a hacer gimnasia, porque muchos de esos pacientes van al gimnasio. Muchos de esos pacientes tienen diástasis en los rectos que no pueden tonificar y no pueden mejorar con el gimnasio. ¿Qué hacemos? Conozco el EMSCAL, que es el creador de la categoría de desarrollo muscular en medicina estética, con múltiples premios galardonados a nivel mundial por diferentes empresas en el mundo, ¿sí? Y empiezo a conocer qué pasa con esta tecnología BTL. Cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que hay algo que llama la atención. BTL en el 2016 obtuvo la aprobación por la FDA para comercializar el EMSCAL. En el 2016, ¿pero qué hizo BTL? Una empresa que se dedica a hacer estudios científicos, a que le da la importancia a los estudios científicos, dijo no. Tenemos la aprobación ya, pero vamos a esperar a tener los 7 ensayos clínicos más oficiales que tenemos pendientes. Vamos a esperar que salgan a la luz para poder comercializar a EMSCAL. Recién en el 2018 hicieron el lanzamiento oficial, casi 2 años después de tener la aprobación de la FDA, porque querían tener más consistencia en esos resultados, que ahora lo vamos a ver un poco. ¿Qué hace EMSCAL? Tiene un doble efecto: desarrollo muscular, efectos en el músculo, crecimiento tanto volumétrico, y esto es muy interesante, no solamente hace crecer el músculo, lo que se llamaría una hipertrofia, sino también aumento del número de las fibras musculares, lo que sería hiperplasia. E indirectamente todo este movimiento del músculo, todo este metabolismo del músculo, lleva a tener una acción también en la capa de tejido adiposo, que disminuye debido a que el músculo crece en su tamaño, que se activa la fascia de ese músculo y se logra una apoptosis de la grasa, lo que se va viendo acá como se invierte la relación músculo-grasa en el tejido. Bien, ¿y por qué EMSCAL? Porque es el primer procedimiento no invasivo para el desarrollo del músculo que está aprobado por todas las, por FDA, por la Comunidad Europea, por el ANMAT. Tiene más de 40 estudios científicos publicados y eso, los médicos que tenemos que llevarnos por los estudios científicos y tenemos que leer los estudios que hacen los laboratorios, esto es muy interesante, estos 40 estudios, créanme que es mucho, más de 2.500 unidades instaladas en todo el mundo y más de 800.000 tratamientos a nivel mundial. Son números muy importantes que los hace diferentes.
y es el único que tiene desarrollado aplicadores para músculos más pequeños, como pueden ser los bíceps, el tríceps, incluso la pantorrilla. Y esto es importante porque ahora vamos a ver bien qué diferencia hay entre un adaptador grande y uno chiquito. Bien, el adaptador grande tiene un campo electromagnético más grande que se utilizan para músculos grandes y que tiene una profundidad estudiada de 7 centímetros aproximadamente de penetración. En cambio, el adaptador más chiquito no se pierde energía por los laterales y tiene una profundidad de 4 centímetros, que es lo suficiente para bíceps, tríceps o pantorrillas. Si ustedes ponen un adaptador grande en los músculos más chiquitos, pueden tener complicaciones. Entonces, ¿por qué sigo contestándole las preguntas? ¿Por qué elegí EMSCAL? Es el único apoyado por estudios independientes. Esto significa que no tiene nada que ver con BTL. Los médicos que habían obtenido la tecnología hicieron un estudio multicéntrico, o sea, más de 40 lugares, juntaron toda la información o el resultado que obtuvieron con esta tecnología y comunicaron muchos estudios científicos. Y usaban, no solamente era ¿cómo se dice? Una redacción. Bueno, yo les cuento qué resultado tuve con esta tecnología, sino estos estudios usaban imágenes para decirles, miren estos resultados que obtuvimos. Vuelvo a repetir, independientes. Estos investigadores usaron tomografía computada, resonancia magnética, ecografía, en un estudio que se hizo sobre animales, histológicamente para evidenciar la hipertrofia y la hiperplasia de los músculos. Se medían la circunferencia de la cintura y algunos estudios sobre el levantamiento de glúteos exclusivamente. Esos son todos los estudios que usaban esta forma de evidenciar el resultado que obtuvieron con el EMSCAL. Entonces, estos son los diversos métodos para evidenciar y constatar los fuertes resultados que tenían con el EMSCAL. Bien. A ver. Bien. Resumiendo todo, detrás de esta tecnología hay una ciencia sólida con más de 600 números de pacientes tratados, más de 40 estudios clínicos que investigó la tecnología. De esos 40 estudios clínicos se hicieron en más de 42 centros de investigación que tenían el aparato y más de 100 horas de evaluación radiológicas e histológicas. Y esto es muy importante, 0 casos reportados de eventos adversos, 0. Bien, resumiendo un poco, produce esta tecnología 92% de aumento de apoptosis grasa luego de un tratamiento. Un tratamiento sería entre 4 a 6 sesiones, ¿sí? 16% de aumento de la masa muscular, 19% de reducción de la grasa abdominal, 11% de reducción de las diástasis de los rectos, que hasta el momento no había más que abdominales o cirugía. Disminución de 4 centímetros de la circunferencia de la cintura y 11% de crecimiento volumétrico de los 3 músculos del glúteo. Eso sí es diferencial porque, por ejemplo, si alguien va al gimnasio y va todos los días al gimnasio, el glúteo mayor es muy difícil entrenarlo. Con el EMSCAL permite un aumento de ese glúteo. Esto también es muy interesante, este estudio, que me gusta y por eso lo repito. Es un estudio que evidenció mediante tomografía y resonancia que los cambios que había tenido ese paciente a nivel de la musculatura del abdomen seguían después de un año de haber terminado el tratamiento, ¿sí? Se hicieron comparaciones a las 6 semanas y después del año la paciente seguía con esa tonificación y la hipertrofia del músculo. De hecho, yo tuve pacientes y a mí me pasó de darme cuenta que a pesar de haber terminado el ciclo de un tratamiento de 6 sesiones, yo sentía que seguía trabajando, que seguía fortaleciendo. Y dije, qué raro esto. A la semana vino una paciente y me dijo, doctora, ¿puede ser que siga haciendo efecto el equipo? Y ahí es cuando descubrí este estudio y dije, sí, la verdad que tienes razón. Acá vemos las fotos más de cerca. Único que afecta a la grasa visceral. Esto es una serendipia, fue un hallazgo que se descubrió en un estudio donde hacían resonancia y tomografía abdominal en pacientes que se hacían el EMSCAN en el abdomen. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que habían disminuido los pacientes en
17 de 22 pacientes le había disminuido en casi un 10% la grasa visceral. Y créanme que 10% en un hígado graso es muchísimo lo que disminuyó. Lo que ahí se empezó a pensar si esto también puede ser indicación, por ejemplo, en pacientes con síndrome metabólico, grasa abdominal, que yo creo que va a ser una línea de investigación, pero muy interesante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Yo creo que todos lo conocen, lo podemos repasar un poco. Lo que produce son las contracciones famosas, contracciones supramáximas. ¿Y qué significa contracciones supramáxicas? Simplemente es que cuando nosotros queremos mover el músculo, esa acción va por el cerebro y el cerebro le avisa a la neurona motora que tiene que hacer así el músculo. Lo que hacemos con las contracciones supramáximas es obviar la parte del cerebro. Directamente el EMSCAL le avisa a la neurona motora que necesita contraerse y ahí nos ahorramos energía, ATP, etc. Entonces, ¿qué se produce en el músculo? Lo que dijimos, hiperplasia, hipertrofia con un crecimiento muscular y a nivel de la grasa una apoptosis inducida con ruptura de la grasa. Acá vemos como, por ejemplo, el EMSCAL utiliza esta tecnología llamada energía electromagnética focalizada, fueron los que la pensaron, la diseñaron, la estudiaron, induce más de 20.000 contracciones musculares y eso, ¿cómo se traduce en el músculo? Acá lo podemos ver sencillamente en este esquema, las contracciones voluntarias, como son suaves, chiquitas y a cierto tiempo, y las contracciones provocadas por el EMSCAL, que es independiente de la función cerebral. Acá vemos cómo el EMSCAL tiene 3 fases de contracciones musculares, que créanme que eso es muy importante para lograr la efectividad posterior. Una fase 1, una fase 2 que es más cortita, no sé si lo tuvieron la oportunidad de usarlo, de probarlo, se van a estar acordando de estas fases que les cuento, y la fase 3 que yo le digo como unos golpecitos, que lo que hace es estimular el músculo para que haga una especie de drenaje y libere el ácido láctico. Esto está perfectamente pensado para lograr después una efectividad que ya conocemos. Entonces, lo bueno que tiene el EMSCAL es que tiene una capacidad de tratar tanto el músculo como la grasa, ¿sí? Actúa de forma selectiva, lo que le dijimos, en la neurona motora y la piel permanece intacta, perfecta, no sufre quemaduras, no tiene riesgo de nada. ¿Sí? Entonces, el resultado es una combinación de fortalecimiento del músculo, crecimiento del músculo y ruptura de la grasa. Parece impresionante. ¿Cuál es la diferencia entre los estimuladores eléctricos y el EMSCAL? Porque el paciente siente que se le estimula el músculo, pero ¿cuál es la diferencia? Es la profundidad de acción. El EMSCAL llega muy profundo y permite la inervación de grupos completos, de centros nerviosos completos, o sea, estimula todo el músculo en toda su espesor. ¿Sí? Cada fibra muscular es estimulada. En cambio, los estimuladores eléctricos, como ven acá en este gráfico, la corriente eléctrica encuentra el camino más corto entre los electrodos y la energía se concentra en las capas superficiales del músculo. Y les quiero mostrar mi experiencia. Esta es una paciente que tenía una diástasis de recto. Esto es un tema de salud. La paciente le dolía mucho la cintura, tenía problemas urinarios, no se quería operar. Decidimos hacerle el EMSCAL y esta paciente con este resultado después de 4 sesiones de EMSCAL. Fíjese la tonificación de los rectos que tiene que haber tenido para tener estos resultados después de 4 sesiones. La paciente chocha, miren este pliegue acá, muy contenta por su calidad de vida posterior al tratamiento. Otra paciente, una paciente con una adquisición económica buena, se había hecho todos los tratamientos habidos por haber para esta pancita que decía ella, y esto después de 6 tratamientos de EMSCAL. Otra paciente similar, ¿sí? 6 tratamientos de EMSCAL. Esto es una paciente añosa, mayor, que las hijas le regalaron el tratamiento de EMSCAL porque notaban que no se podía incorporar, que le costaba, estaba como bajando su capacidad de incorporarse. En plena pandemia fue y le regalaron el tratamiento de EMSCAL. La paciente no solamente clínica, estéticamente contenta, sino también en cuanto a su salud. Un paciente con adiposidad central, también con cierto síndrome metabólico, que les prometo que después, cuando pueda compararle el hígado graso, se los voy a contar el resultado, a ver si obtuve disminución de la grasa visceral. Bueno, paciente con 6 sesiones de EMSCAL, mejoría tanto de
del pantalón de montar, esto por hipertrofia del glúteo mayor. Si ustedes notan acá, por ahí no es tan perceptible, este glúteo mayor en esta zona está más levantado, lo que permite disminuir el pantalón de montar. Perfecto. Brazo, como ya saben, y pantorrilla se trata. Les quiero contar mis conclusiones. Esto es un equipo innovador. Podemos tratar músculos a nuestros pacientes, cosa que antes no se podía. Resultados consistentes en el tiempo. Salud y estética van de la mano. Tenemos que hacer una estética integral sin dejar de lado la salud del paciente. En medicina miren y midan todo por costo-efectividad, porque si medimos solamente por costos, estamos relegando la efectividad. Si relegamos la efectividad, tenemos menos pacientes satisfechos. Y ustedes saben que en esto el boca a boca es muy importante. Si ustedes tienen más efectividad, van a tener más pacientes a largo plazo y el equipo termina siendo más costo efectivo que cualquiera. Mantener una imagen médica, tener ustedes equipos que tengan aval científico, que estén aprobados, que sigan haciendo y desarrollando estudios para demostrar efectividad y seguridad, les da otra imagen a su centro. Equipos con aval, mejor imagen y créanme que mayor crecimiento. Yo incorporé la tecnología hace un año y estoy más que feliz con el crecimiento de mi consultorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy buena la charla.